poeta, literato y escritor César Vallejo Mendoza es un gran aportante a la literatura. Es reconocido a nivel mundial. Lamentablemente, este reconocimiento se le ganó después de fallecer. Entre sus obras se encuentra Colacho Hermanos. Este será un ejemplo de emprendimiento. Quédate si quieres averiguarlo. Santiago de Chuco es un poblado y una de las provincias del departamento de la Eterna Primavera, la tierra que vio nacer al gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Un día 16 de marzo de 1892, en esta problemática metrópolis. Además de ello, fue el lugar donde toda su infancia la pasó al lado de sus padres y hermanos. Este pueblo fue nombrado mediante una ley promulgada por el Poder Ejecutivo como la capital de la poesía del Perú, publicada en el diario El Peruano y firmada por el presidente en ese entonces, Ollanta Humala. Los padres del poeta peruano eran originarios de Santiago de Chuco. El señor Francisco de Paula Vallejo Benítez se realizó como protector y gestor de asesor jurídico, no habiendo sido denominado. Era dirigente, se calificó por ser una persona honrada por su dignidad por la sociedad, de ser bondadoso y familiar. Doña María de los Santos Mendoza, siendo heredera del padre español Baltasar Joaquín de Mendoza, la señora Mendoza fue la que se consagró en ser ama de casa, habiendo sido excelente madre, con muchos valores que le brindó a sus hijos. El poeta ha sido el Benjamín o Xulca, quiere decir el último de 12 parientes. En cantidad fueron los 12 descendientes del núcleo familiar de Vallejo Mendoza, el cual en colocación cronológica eran César Abraham, Miguel Ambrosio, Victoria Natividad, María Agueda, Néstor de Paula, Manuel Natividad, María Encarnación, Augusto José, Manuel María, Francisco Cleufe, Víctor Clemente y María Jesús. Esos 12 mencionó Vallejo. A los 4 primeros se los denominaba los antiguos, a los 4 siguientes los más grandes y a los 4 últimos los nombraba los pequeños. César Vallejo comienza sus estudios académicos en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127, donde luego iría a Huamachuco a continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. Asimismo, teniendo un promedio mayor que 17 y ocupando los primeros puestos. De igual forma, da inicio a su carrera universitaria, atrayéndose por la carrera de Filosofía y Letras, matriculándose en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por razones económicas tuvo que abandonar sus estudios. En 1911 se trasladó a la ciudad de Los Reyes, Lima, para inscribirse en la licenciatura de Medicina de San Fernando. De igual manera, otra vez dejaría sus estudios por problemas económicos y porque dicha carrera lo desilusionó. En 1912 regresó a Trujillo para trabajar y así solventar los gastos para sus estudios. Trabajó como cajero en la finca azucarera Roma y de la misma manera trabajó en el Valle Chicama, donde pudo presenciar la explotación a los indios. Por lo tanto, una vez haber juntado el dinero para sus estudios universitarios, nuevamente regresaría a sus labores como estudiante. En 1915 se titula como bachiller en la carrera de Filosofía y Letras, presentando su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Sin embargo, Trujillo pasa a convertirse en un fragmento muy importante en su carrera pedagógica, ya que está rodeado con varios amigos y escritores que con el pasar de la época se transformaron en uno de los grupos más importantes de aquella época, el Grupo Norte, o también conocido como la Bohemia de Trujillo. Tras ser perseguido nuevamente por la policía local, Vallejo cumple su deseo de viajar a Europa en 1923, en donde visitó múltiples ciudades como Berlín, Madrid, París, Moscú y Budapest.
del cual permaneció 15 años en el continente europeo. María de los Santos Mendoza Gurrionero fue la mamá de César Vallejo. Nació el 1 de noviembre de 1850. Fue inspiración de distintos poemas que él nos relata. Una de ellas es Los Heraldos Negros. Vallejo nos cuenta que su madre fue una figura muy importante en su vida y en su familia, ya que desde pequeño le inculcó valores y costumbres que lo hacen ser una persona correcta. Fue una persona sencilla, servicial, protectora y amorosa. El 8 de agosto de 1918 falleció por una enfermedad mortal de esa época, llamada angina de pecho, dejando en Vallejo un gran vacío por su ausencia y cae en una tristeza profunda. Vallejo conoció a la francesa Georgette Marie Philippard Travers en 1926 en las calles del País del Amor, París. Sin embargo, en 1927 genera una relación amical y en 1929 empieza a convivir y en 1934 se casan civilmente en París, por el cual Georgette tenía un fuerte carácter, del cual generó una lejanía con los amigos de Vallejo. Uno de los méritos de Georgette tuvo hacia Vallejo es impulsar la difusión de una de sus obras póstumas, del cual publicó su obra Trilce, una obra maestra del gran autor Vallejo. Luego de su muerte, la viuda Georgette hizo lo posible y buscó los medios para cumplir el deseo de Vallejo en publicar sus obras, entre ellas Colacho Hermanos. Gracias a ella, el poeta es reconocido como un gran literato en el Perú y en el mundo. Y ahí podemos ver el profundo amor que le tuvo Georgette incluso después de la muerte a Vallejo. Pero, ¿qué situación manifiesta Vallejo en la obra Colacho Hermanos? Según el argumento de la obra Colacho Hermanos, menciona que dos hermanos mellizos, Acidal y Cordel, poseen bajos recursos y son de pueblo. Estos tienen una tiendita, la cual en esos momentos no le está pasando bien. Ellos prosperan de forma económica y social tras la llegada de una empresa dedicada a la minería, proveniente de Estados Unidos. Además, se integran a la política. Acidal era el más entusiasmado con esta idea, al contrario de Cordel, quien no quería que su hermano formara parte de la política. Después de una revolución, Cordel termina como presidente de la República. Es ahí donde la población se levanta contra los hermanos Colacho y el coronel Colongo da el golpe de estado. Después, él manda a fusilarlos. ¿Qué mensaje nos deja Colacho Hermanos? El recado que nos transmiten es que la ambición, después de todo, culmina deshaciendo los propósitos de algunos, porque constantemente hay otra persona más ambiciosa que anhela más poder. En la última parte de su obra escribe: y así continuaron la diversión mutuamente, sentándose sucesivamente en el asiento directiva. Esto simboliza la verdad que se vive, y toda la farsa de una asociación para la conveniencia de sí mismo. No olvidemos que en el futuro depende del actual y que nuestras decisiones son la principal herramienta de cambio. Otro mensaje que nos deja la obra es que como hemos avanzado muy poco como sociedad y lo mucho que debemos mejorar, no solamente los líderes que manejan el país, sino nosotros mismos como personas y como profesionales. La obra Colacho Hermanos fue inspirada efectivamente en los sucesos que acontecían en el año 1930, donde pasaban por graves problemas de índole política, social y económicamente, en la cual veremos a continuación.
En aquel gobierno de Luis Sánchez Cerro fue un gobierno crítico para el país, ya que la crisis económica recién comenzaba a mediados de 1929, rechazando así el gobierno de Augusto Leguía y continuando el gobierno de Sánchez Cerro. Por tanto, cayeron los valores de los productos como el algodón, la lana, minerales y azúcar. Por aquel entonces, la moneda había bajado su poder adquisitivo y a consecuencia de ello, tanto en el Perú como alrededor del mundo, los bancos, el desempleo, la industria fueron una crisis en aquel entonces. En la serranía se presencian varias oportunidades, hechos de corrupción, donde el interés propio está por encima de ver a su pueblo crecer y a sus vecinos campesinos progresar. Claro está que los valores de la honestidad y el amor al prójimo están desvalorados por el propio ser humano y la ambición es lo que prima en el actuar, así como los hermanos colachos, que engañaron a su pueblo, siendo partícipe de la explotación minera, los sobrecostos y en aparentar ser culto ante la multitud, que ingenuamente creyó en las falsas promesas. La obra teatral de Vallejo satiriza la injerencia extranjera en la política peruana y el hecho que no haya cambios de fondo con cada cambio de gobierno porque el poder real, que está en las sombras, sigue siendo el mismo. Podemos rescatar cómo la prosperidad en los negocios no basta, sino que ese sería el primer paso para aspirar más. La carencia de valores se ve con la explotación de las minas, la careta de aparentar ser culto y la corrupción, llegando a cumplir los más oscuros deseos de los hermanos. Esta obra trata sobre la avaricia, la ambición y el deseo de poder presentada en la obra Colacho Hermanos, en la cual se da en múltiples aspectos sociales. Esto lo podemos ver en temas de salud, como los sobrecostos de balones de oxígenos y los negocios que se hacían para obtener las camas UCI. También lo podemos ver en temas económicos, como las estafas en los bonos para las personas mayores. En temas ecológicos, como las talas excesivas de árboles en extinción para lucros afines. Y por último, el tema biológico no nos es ajeno, ya que vemos las explotaciones de animales exóticos para las investigaciones y experimentaciones correspondientes a fin de tener más ganancia. Por otra parte, ya son más los casos de personas pertenecientes a la clase baja, lo que da esperanza de emprender un proyecto y salir de la pobreza. ¿Qué fue lo que motivó a César Vallejo a escribir su obra de Colacho Hermanos? Bueno, frente a esa pregunta, tendríamos que decir que no es necesario estar en la cabeza de Vallejo para entender sus motivos. Un artista en realidad lo que hace es acentuar la realidad, ya sea en el lado bueno, bonito, bello, igual que en el lado oscuro, feo, desagradable. ¿Y qué realidad se estaba acentuando? ¿Qué realidad veía Vallejo? La que lamentablemente aún tenemos ahora. Y es que la política se ha convertido en un negocio, en una forma de crearse beneficios propios y mantenerlos, aun cuando esto perjudique a las grandes mayorías. Esa denuncia la deja muy clara Vallejo cuando muestra cómo no importa ya quién gobierne, es lo mismo, todos sirven al mismo interés y se jalonean y se derriban unos de otros del sillón presidencial, pero las cosas siguen siendo exactamente las mismas, ¿no? Ahora, el propósito de la denuncia, sin duda alguna, es crear la conciencia necesaria para que luego esta conciencia produzca un cambio, el cambio que necesitamos y que sin embargo seguimos necesitando. ¿Cómo considera que debería ser la política de Perú? Bueno, esta pregunta tiene una respuesta simple y a la vez compleja. Es simple porque bastaría alinear la teoría a la realidad, mejor dicho, la realidad alinearla a la teoría. Una teoría bella como es la democracia, en la que las grandes mayorías empoderan a unas personas a través de su voto, a sus representantes, y estos representantes a su vez los defienden y crean una realidad en donde estas grandes mayorías son beneficiadas
pero respetando también a las minorías. Esa es la teoría. Pero esto es a su vez complejo porque existen personas muy poderosas que están interesadas en que esto no cambie. Y por lo tanto la teoría sigue siendo todo el tiempo una teoría y la realidad sigue siendo triste. Esta es la situación que Vallejo describe magistralmente y que lamentablemente aún existe. Por lo tanto, el mensaje de Vallejo y la pertinencia de su libro, igual que la de todos sus poemas, sigue siendo real y válido. ¿Qué modelo político contribuye al desarrollo del país? Aquí no hay una verdad, por supuesto, sino muchas verdades. El tema es un poco subjetivo. Trataría de hablar, o podría hablar de mi verdad. En mi verdad, el modelo que nos convendría sería el socialismo moderno europeo, aquel que se practica en Noruega, en Suecia, en los Países Bajos, es decir, toda esta zona del norte de Europa, en donde hay un Estado que cumple sus funciones, que está totalmente presente y activo, a diferencia de lo que quisieran los neoliberales, que desearían que el Estado casi no exista, pero que tampoco ejerce el monopolio de todo, especialmente en la economía, como quisieran los socialistas a ultranza, dejando un escenario en donde participan diversos ejercicios o modos de hacer la economía. Es un estadio de la sociedad en el que la democracia realmente funciona, las opiniones de las mayorías son tomadas en cuenta y aun cuando no existe una igualdad forzada, existe una equivalencia económica en las personas que produce pocos millonarios, pero ha eliminado la pobreza. Y la sociedad además se desarrolla en una convivencia total con la ecología y la sostenibilidad del planeta. En conclusión, la obra incentiva a la colectividad peruana, que efectivamente está atravesando por graves circunstancias de índole política, social, económicas. Las dificultades políticas en 1930 había traído abajo el mandato del gobernante Augusto Belenguer. En sus tiempos muy cortos sucedió lo mismo con los gobernantes que estaban por venir. Estamos hablando de una obra basada en una óptica narcisista del autor, ya que suele tomar el tema de la farsa democracia en nuestro país. Esto fue lógicamente la fuente inspiracional del autor. Analizamos los pasajes históricos del Perú en tiempos siguientes al escrito de Colacho Hermano. Comprobamos que la obra la dramatiza poco antes, con singular precisión. El poeta en ese entonces había estado interesado en lo que le sucedía al Perú. Ahora te planteamos lo siguiente. ¿Qué tanto conoces tu riqueza cultural? ¿Y cuál es tu opinión acerca de este artículo escrito por nuestro gran poeta?